Hola y bienvenidos a la sexta unidad del curso de Fundamentos de Programación. Según el contenido del curso, el capítulo 6, que es el que vamos a tratar en este momento, serán las funciones. Como lo venía también ya anunciando en videos anteriores, las funciones son un tema bastante importante dentro de la programación, no solo dentro de Python como un lenguaje de programación. Bien, comenzamos asimismo con 4 preguntas para ir familiarizándonos con el tema. ¿Qué es una función? Bueno, hay un error. ¿Cuál es la estructura de las funciones? ¿Cómo trabajar con las funciones? ¿Y para qué nos sirven las funciones hoy en día, básicamente? Aquí ya nos vamos familiarizando también con esta imagen, que es cómo vamos a tratar las funciones. Tenemos algunas partes. Vamos a tener que es este keyword, que siempre va a definir la función. Acá es el nombre de la función, los parámetros que tengamos que pasar. Y esta también es otra palabra clave, un keyword, que en cambio es el return, que es lo que vamos a retornar como resultado. Ya, este no es obligatorio, pero igual ya vamos a verlo más adelante. Ok, primero, el paradigma de las funciones. ¿Qué es esto del paradigma? Es básicamente un principio que debemos tener en cuenta al momento de resolver un problema. Un problema como tal, tratar de resolverlo como un todo muchas de las veces puede ser muy complicado, puesto que no vamos a tener claro cuáles son las variables del problema, cuáles son las posibles soluciones del problema y cómo llegar a esas posibles soluciones a través del manejo de las variables y de estrategias que nos permitan obviamente darle una solución. Entonces este paradigma se basa básicamente en el divide y vencerás. Ya lo dice por una parte que si tenemos un problema y lo dividimos en partes, tratar de resolver cada parte de ese problema va a ser mucho más fácil. De manera que si yo llego a realizar esto, podré haber resuelto el problema por partes y esas partes pues es el que conforman el todo y así estará resuelto. Entonces un problema se hace más fácil de resolver si se lo divide por partes. Esto también se conoce en programación como la modularización, ¿sí? Y también lo vamos a ver, ¿ok? Bien, primero, antes de entrar, vamos a ver también los principios y conceptos sobre funciones. ¿Qué es en sí una función? Es la automatización de la ejecución de bloques de código. Es decir, una función me permite a mí realizar o ejecutar tantas veces yo quiera líneas de código que acepten parámetros, que son las variables que yo manejo y que me arrojen un resultado. Por ejemplo, funciones básicas como la suma, como la resta, como la multiplicación. ¿Sí? Son funciones en donde yo le doy un valor y siempre me va a retornar un resultado. El algoritmo que se realiza siempre es el mismo, es decir, la función suma no cambia, siempre va a ser eso, vas a sumar. Entonces las funciones nos ayudan a eso, a automatizar la ejecución de bloques de código. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si yo tengo una variable y quiero conocer su resultado, bien, realizo el algoritmo y lo ejecuto. Si tengo otra variable, no sería coherente volver a escribir el algoritmo e ingresar como parámetro la nueva variable que quiero ingresar, sino que puedo a ese algoritmo que he escrito lo puedo automatizar de tal manera que cada vez que yo ingrese una variable me arroje el resultado, porque básicamente se aplica el mismo algoritmo, tal como lo decía, como una suma, como la resta, como una multiplicación, que son funciones básicas. También tenemos esta secuencia. Aquí vemos, bueno, una sandía partida por la mitad y se le extrae una parte. Acá hay algo como una jaula y aquí hay algo como protección. También los principios sobre las funciones. Esta parte, la primera parte, se denomina abstracción, porque abstracción viene o se relaciona con lo que es extraer. Es decir, si yo tengo un gran problema y este problema yo lo divido por partes, cada parte en que yo divido puedo extraerla y estoy aplicando un concepto básico en programación que también que es muy utilizado, que es la abstracción, tratar de extraer una parte, y responde a dos preguntas claves: ¿qué se hace con esa parte y cómo se lo hace? ¿Ya? Ok. Ahora, ya que extraigo esa parte, trato de aislarla
del entorno para poderla manejar como tal. Y al momento de aislarla, aplico otro principio básico de la programación, que se llama el encapsulamiento, que es más o menos como enjaular, que es la analogía con dos aves que están enjauladas, y esas aves vendrían a ser como las partes que yo he extraído, que yo he abstraído del problema. ¿Ok? Ahora, ya que extraje las partes, ya que las encapsulé, debo protegerlas también. Debo protegerlas ¿de qué? Del medio externo. ¿Por qué? Porque si yo no le aplico protección, pueda que el medio externo trate de influir sobre esas variables que están enjauladas y cambie su valor. Entonces, de manera que yo protejo a esa parte, estoy también aplicando otro de los principios que se llama, se puede relacionar con la protección de las variables o el alcance de las variables, que ya lo vamos a ver. Es decir, las variables solo se manejarán, que yo defina, solo se manejarán dentro de la función, que es con lo que vamos a trabajar, mientras que fuera de la función no se tendrá acceso a ellas. ¿Ya? Ok, eso se llama alcance de variables. Y básicamente una función también podemos relacionarla con la matemática, como se define una función f de x. Y vamos a al siguiente slide. La definición y la implementación de funciones. Ahora, como lo veíamos a la entrada de este vídeo, ya vimos las partes de la función. Si volvemos al inicio, teníamos el keyword con el que yo defino una función, que es def, el nombre de la función, tengo los parámetros que van dentro de un paréntesis. Esto de parámetros también es opcional, es decir, hay veces que haremos funciones que no necesariamente reciban parámetros, sino que simplemente aquí me retorne un mensaje o un resultado que no depende de los parámetros que yo ingrese. Por ejemplo, saludar. Y vamos a comenzar con ejemplos ya básicos. Entonces, vamos a definir una función. Tengo aquí mi intérprete de PyCharm ya cambiado por el de consola, porque bueno, aquí se ejecuta mejor. Bien, vamos a comenzar con una función básica, como les decía, que era saludar. En este caso, si recordamos, la palabra clave, el keyword con el que comenzábamos siempre una función es def. Luego va el nombre de la función, en este caso, saludar. Y los paréntesis. Ahora, como les decía también, no necesariamente una función siempre va a recibir parámetros, puesto que habrán funciones en donde no dependan de ellos para ejecutar las acciones que vayan a estar dentro de la función. Y en este caso es así. Y luego van los dos puntos. Ahora, automáticamente se realiza una indentación hacia la derecha, se le aplica una sangría. Y todo lo que vaya a escribir dentro, aplicando indentación, va a ejecutarse junto con la función. Y todo eso va a conformar el respectivo bloque de código. Entonces, vamos a definirla de manera simple, y lo que va a hacer es a imprimir un saludo, que en este caso va a ser hola, bienvenido. ¿Ya? Y ahí está. Entonces, ya tenemos una función básica que lo que va a hacer es saludar. Y ahora, ¿cómo llamo a la función? ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto y le doy run, ustedes verán que no va a ejecutar nada. Aquí dice simplemente el proceso finalizó con éxito, pero no ejecutó nada. Entonces, ¿cómo hago para que se ejecute todo lo que está dentro de esa función? Eso es lo que se llama llamar a la función. ¿Cómo le llamo a la función? Por su nombre. Así como se llama una persona por su nombre, así también a la función se la llama por el nombre. Y el nombre es saludar, entonces yo le digo saludar. Y ahora sí, si yo corro el programa, me va a salir hola, bienvenido. ¿Ok? ¿Qué tal si yo ahora le cambio ese print y le pongo return? Return es como la palabra clave también, que funciona siempre con def para arrojar los resultados. Pero en este caso, si yo le doy run, ustedes ven que no va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque return me devuelve lo que yo le coloque al lado, pero me lo devuelve como un valor, digámoslo así, en el aire. Es decir, que yo para utilizarlo debo de
y debo de agregarlo a una variable. Eso, debo de agregarlo a una variable. Entonces, como les decía, si yo ejecuto esto, saludar, ustedes verán que no pasó nada, simplemente finalizó el proceso con éxito, pero no imprimió nada, a diferencia de cuando le puse imprimir. Entonces, ¿cómo hago para que, trabajando con el return, como les decía, ese return me retorna ya el valor, pero ese valor está como que en el aire, y yo debo de asignarlo a una variable para poder utilizarlo? Entonces, en este caso yo le voy a poner a. Lo asigno a una variable a y ahora le pongo print a. ¿Por qué? Porque ese valor que me da la función de saludar, que en este caso es hola bienvenido, se almacena en a. Entonces a tiene el valor que me retorna la función. Y si yo le pongo print a, se me va a ejecutar hola bienvenido. Puedo hacerlo de una manera más directa. ¿Cómo? Simplemente aplicando el print arriba. Saludar.print y ahí. Entonces, si yo ejecuto esto, también se va a salir el hola bienvenido. ¿Por qué? Porque el valor está aquí de manera, está almacenado allí. Y lo que yo he hecho es, ¿sabes qué? Imprímeme el valor que te devuelva la función. ¿Ok? Entonces es muy diferente utilizar el return o utilizar el print. El print automáticamente me arroja el resultado por pantalla, porque esa es la función del print. El return solo me devuelve el resultado para que con ese resultado yo bien lo imprima aplicando la función print o lo asigne a una variable, como lo hice también hace un momento, poniendo a igual a la función saludar. ¿Ok? Entonces, esa es la manera básica de definir una función y de llamar una función. Ustedes ven aquí también, por ejemplo, def mi función imprimió hola mundo o def mi función return hola mundo. Ahora, vamos con viendo los parámetros. Entonces, yo tengo que aquí yo puedo poner parámetros dentro del paréntesis. Los parámetros, los que yo quiera. Y en este caso, pues hay varias formas de hacerlo. La primera forma es la siguiente. Dándole las palabras con que yo voy, dándole el nombre a la variable con la cual yo voy a trabajar dentro de la función. En este caso, yo voy a trabajar dentro de la función, ojo, dentro de la función, con una variable nombre y con una variable apellido. Y aquí, voy a hacer esto. Voy a quitarle el return para poner el print directo y voy a decir, ¿sabes qué? Dime hola, hola y bienvenido, dos puntos, espacio, y aquí voy a poner nombre, coma, apellido. Allí, ¿ya? Entonces, yo estoy utilizando aquí las variables que me pasa la función por parámetro, como parámetro. Y ojo, estas variables de aquí, si yo trato de utilizarlas fuera de la función, no va a resultar. ¿Por qué? Porque estas variables solo pertenecen a la función y solo existen, digámoslo así, dentro de la función. Es lo que se llamaba, cuando vimos los principios, el encapsulamiento, la abstracción, la protección de las variables. Más que todo protegerlas de que fuera de ellas se cambie su valor. Por eso solo funcionan dentro, en este caso. Entonces, asimismo, si yo quiero llamar a mi función saludar, ojo que aquí yo ya debo mandarle parámetros. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto esto, me va a salir un error. Y me dice aquí clarito, missing to require positional arguments. Es decir, se están perdiendo dos valores o se esperaban dos valores, que en este caso son los dos parámetros que debo de enviarle. Entonces, por ejemplo, yo le voy a mandar un nombre, Juan, y un apellido, Martínez. Entonces, ahora sí, si yo ejecuto la función saludar, me dice hola y bienvenido, Juan Martínez, que es lo que quería. ¿Ok? De esta manera he pasado parámetros a la función y los he utilizado dentro de ella. Esto es pasar los parámetros de una manera. La otra manera es que yo dé parámetros por defecto. Esto de parámetros por defecto funciona cuando no necesariamente yo tenga que la variable que tenga ese parámetro por defecto volverla a definir al momento de llamar a la función. Vamos a verlo mejor para que se entienda. Por ejemplo, yo voy a decir que al momento de llamar a la función voy a pedir el nombre obligatoriamente porque no está definido, pero el apellido le voy a asignar un apellido cualquiera, digamos Oyola, el apellido Oyola. Ahora,
Si yo llamo a mi función saludar, yo obligatoriamente, ojo, obligatoriamente debo de enviarle al menos un parámetro. ¿Cuál es ese un parámetro? Nombre. ¿Por qué debo de enviárselo? Porque no hay un valor por default que supla la falta de ese parámetro. En cambio, el apellido es opcional, de que yo se lo envíe como que no se lo envíe. ¿Por qué? Si se lo envío, se reemplaza el string, en este caso, que yo envío por Oyola. Pero si no se lo envío, automáticamente coge a Oyola como el valor por default. Entonces, vamos a probar de diferentes maneras. Vamos a enviarle los dos parámetros como normalmente lo hacemos. Digamos Sol, un nombre, y el apellido Ramírez. Luego vamos a llamar de nuevo la función, pero en este caso solo le voy a enviar el nombre. Digamos que se llama José. ¿Ok? Si yo ejecuto esto, voy a ver los dos casos. El primero, envíe dos parámetros, Sol y Ramírez. Como les decía, Sol es obligatorio que se debe enviar porque corresponde al nombre, y el nombre no tiene un valor por default, entonces es obligación enviarlo, al menos ese. En cambio el apellido no. ¿Por qué? Porque el apellido, si yo envío, se reemplaza por Oyola, pero si no lo envío, por default va a ser Oyola, como el caso de que pasó aquí. José fue el nombre que le envié y el apellido por default, sea que no le envíe, va a ser Oyola. ¿Ok? Listo. Entonces, esta es la forma en que yo puedo instanciar los parámetros, enviar los parámetros, tanto de manera definida como parámetros por default. También debemos de tener en cuenta una cosa, y esto es súper importante, la jerarquía. No la jerarquía, el orden en que yo envío los parámetros. Es decir, si yo a la función le voy a decir que mi primer parámetro va a ser nombre y mi segundo parámetro va a ser apellido, así cuando yo llame a la función debo respetar ese orden, porque Python no lee nuestro pensamiento y va a decir, él ahora va a enviar el nombre en la segunda posición y el apellido en la primera posición. No, Python lo que hace es simplemente obedecer el orden que le hemos dado. Es decir, tomará al primer elemento siempre como el nombre y al segundo elemento siempre como el apellido. Entonces no esperaremos que Python haga esos trucos de interpretar a la segunda posición como el nombre o a la primera posición como el apellido, salvo que yo aquí cambie el orden respectivo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque también son errores fundamentales que tienen los estudiantes o las personas que programan. No recuerdan el orden de las variables, envían variables en desorden y los resultados pues nunca van a ser los esperados, obviamente. Entonces, ¿cómo hago para yo enviar parámetros en desorden? Es decir, yo hace un momento dije que no podía enviar parámetros en desorden, pero cuando mando los parámetros directamente, en este caso Sol y Ramírez. ¿Cómo puedo hacer yo para enviar parámetros en desorden? Es lo que se conoce como la definición previa de los parámetros. En este caso, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué tal si yo quiero hacer lo que les decía hace un momento? Quiero enviar aquí el apellido arroba y acá quiero enviar el nombre Juan José. ¿Ok? Tengo el apellido arroba y el nombre Juan José. Ustedes saben que está en desorden. Y si yo ejecuto esto, borramos el de acá abajo. Ustedes saben que está en desorden. Y si yo ejecuto esto, me va a salir arroba Juan José. Pero este no es el nombre, ni este es el apellido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para enviar parámetros por desorden? Pues identificando a cada valor con su variable respectiva. Siempre y cuando respondan a las variables mismas que yo definí acá arriba. Es decir, yo sé que arroba es apellido y yo aquí lo definí a la variable que siempre va a ingresar como apellido. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar apellido y voy a poner el igual. Mientras que en Juan José era el nombre. Entonces le voy a poner nombre igual. Y si ustedes se dan cuenta, nombre y apellido cambió de valor. Perdón, cambió de color. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoció la función que nombre y apellido son los nombres de las variables que siempre va a recibir como parámetro. Y de esa manera yo he puesto datos en desorden. Entonces no me importa cómo pongan los datos siempre y cuando yo me asegure de que he definido correctamente la variable respectiva y el nombre. Y si yo ejecuto esto, yo esperaría que obviamente me salga ya correcto el saludo. Hola y bienvenido Juan José arroba. Y ustedes lo ven allí.
¿Ok? Entonces, para yo obtener resultados correctos, yo puedo enviar directamente los parámetros, pero respetando el orden. Si quiero enviarlos en desorden, debo de identificar al valor que yo estoy enviando con la variable respectiva, y esta variable debe obedecer obviamente a la variable que se encuentra acá arriba, con la cual yo construí mi función. ¿Ok? Bien, entonces espero que esté claro hasta aquí esto de las funciones, sobre todo cómo recibir los parámetros. Ahora también, no necesariamente yo siempre voy a definir cuántos parámetros voy a recibir, sino que también puedo tener parámetros arbitrarios, es decir, que yo pueda recibir tanto como un elemento, perdón, como un parámetro, o pueda recibir como 10 parámetros, como 100 parámetros. Es decir, yo no sé cuál es el alcance de los parámetros. Y para eso también hay una forma de hacerlo, que es trabajando en la variable, arbitrarios y el asterisco. Entonces, si yo llego a colocar arbitrarios como variable y delante de ellos el asterisco, eso va a significar que todo lo que venga después de nombre pueden ser parámetros obviamente arbitrarios, es decir, la cantidad que el usuario desee. Ahora, también es necesario tener en cuenta, siempre los parámetros fijos, que son los, en este caso nombre, siempre van a estar primero o antes que los arbitrarios. La regla es que siempre escriba todos los parámetros fijos, separados obviamente por comas, y luego coloque los arbitrarios. Siempre los fijos y luego los arbitrarios. ¿Estamos? Entonces, los fijos yo los voy a poder enviar directamente como valor siempre y cuando respete el orden. Y también puedo enviarlos asignándole el nombre de la variable, como lo vimos hace un momento, ¿no? Variable igual al valor. Mientras que los arbitrarios siempre vamos a tratar de colocarlos al final dentro de los argumentos de la función. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a, por ejemplo, decir hola y bienvenido. Le voy a poner más. Voy a poner nombre. A ver, no. Voy a trabajar con un lazo para ver esto de los parámetros arbitrarios. Voy a poner un lazo for. Y digo for, digamos que los arbitrarios van a ser muchos apellidos, o algunos apellidos, no muchos, algunos apellidos. Entonces sería for apellido, y esto también le puedo cambiar, puedo ponerle apellidos. Es decir, lo que va a venir como añadidura, si lo queremos tratar así, van a ser apellidos. Entonces digo, para cada apellido en apellidos, lo que yo voy a hacer es print hola y bienvenido, y voy a escribir el nombre más el apellido. ¿Ok? Listo, el nombre más el apellido. ¿Por qué me salen aquí estas líneas rojas? ¿De qué me olvidé? Ustedes lo pueden identificar de los dos puntos, correcto. ¿Y qué más? ¿Estará bien ahí? No. ¿Qué pasó? Aquí me sigue apareciendo una línea roja que me alerta de un error, y ya me lo dice, me dice indent expected. Significa que aquí se espera una indentación. ¿Por qué se espera la indentación? Porque ese print debe corresponder adentro del for, y ahí está correcto. Porque yo quiero que por cada apellido se me imprime el saludo, hola y bienvenido, el nombre, que siempre, en este caso lo voy a mandar fijo, y los varios apellidos. Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Yo voy a enviar el nombre, que en este caso puede ser, por ejemplo, Armando, y los apellidos. Ahora, entonces, yo aquí escribí el nombre Armando, y debo poner los arbitrarios. Ahora, ¿Cómo voy a ingresar los arbitrarios? Pues separados por comas simplemente. Es decir, no los voy a poner en una lista, sino simplemente como string separados por comas. Y yo no sé cuántos van a ser, pueden ser varios, por eso es arbitrarios. En este caso yo pongo Hoyos, Paredes, Icaza, Ceballos, algunos apellidos. ¿Ya? Aquí va a salir junto el nombre y el apellido, entonces para que se vea bien, o para entenderlo, vamos a poner un espacio aquí. ¿Okay?
Entonces, si yo ejecuto este código, ¿qué me esperaría que salga? Me esperaría que salga, miren, hola y bienvenido Armando Hoyos, hola y bienvenido Armando Paredes, hola y bienvenido Armando Icaza, hola y bienvenido Armando Ceballos. Y es lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque yo hice un lazo for y le dije, ¿sabes qué? Por cada apellido que se encuentre dentro de esos arbitrarios seguido del nombre, quiero que me imprimas el mismo nombre y cada uno de esos apellidos, más el saludo, hola y bienvenido. Por eso fue que me salió esto de aquí, que era lo que yo quería. ¿Estamos? Entonces, para eso me sirve este símbolo clave que es asterisco delante de una variable, para definir que todo lo que viene después son arbitrarios, es decir, son parámetros cuya cantidad yo desconozco. ¿Ok? Y a veces esto es bueno utilizarlo, ¿sí? A veces, dependiendo del uso, siempre depende del uso. Bien, entonces hemos visto cómo enviar parámetros de manera indirecta a través del nombre de variable, parámetros por default, colocando el igual y el parámetro por default obviamente, también enviando parámetros de manera directa, es decir, el valor, enviando parámetros en orden, enviando parámetros en desorden, siempre y cuando los identifique con la respectiva variable con la cual yo construyo mi función. Hemos visto los arbitrarios y vamos a hacer un último ejercicio utilizando el pedazo de código que está al final de la diapositiva. ¿Ok? Aquí voy a definir la función calcular. Calcular, y aquí me dice que va a recibir dos parámetros, importe y va a recibir descuento. ¿Ok? Y lo que va a hacer esta función va a ser return el importe menos el importe por el descuento dividido para 100. A ver, aquí me falta, aquí, el descuento dividido para 100, ok, y aquí así, yep. Return, y enter, y ya salí de la función porque en el return se define, a ver, esta es otra cosa también, en el return se acaba la función. Si yo coloco return y quiero escribir y escribo líneas de código abajo del return, pues no se me van a ejecutar, aparte de que va a aparecer como un error. Perdón. Es decir, si yo aquí coloco código, como por ejemplo a igual a 0, allí, y si yo ejecuto eso, esta línea de aquí, a igual a 0, no se va a ejecutar. ¿Ok? Incluso aquí dice, this code is unreachable. ¿Ok? Ya lo dice ahí clarito. Entonces, en el return se me acaba la función. Por eso automáticamente cuando yo le doy enter, salta y sale del indentado. A diferencia de cuando daba enter aquí, yo entraba al indentado. ¿Se dan cuenta? Listo. Eso es súper bueno también de manejar programar dentro de los intérpretes, porque ya vienen con ayuda. Y esta es una ayuda, porque si yo no lo sé, yo puedo seguir escribiendo líneas de código abajo del return, pensando que se van a ejecutar y no va a ser así. ¿Ok? Bien, entonces a lo que íbamos. Vamos a definir ahora datos y vamos a ponerle una lista. ¿Ok? Vamos a definir una lista y a ver, van a ser dos parámetros. Va a ser, a ver, vamos son enteros, pongámosle 2000, no sé si eran, supongo que han de ser dólares y descuento, digamos 20%. ¿Okay? Y ahora print, y tenemos, llamamos a la función, ¿cómo se llama la función? Por su nombre, calcular, y le enviamos datos. Y si yo ejecuto esto, bueno, esto se va a repetir de nuevo, pero aquí me sale el valor. ¿Bien? Ahora, ¿qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Esto es lo que se llama también pasar, pasar parámetros de manera indirecta, porque no ingresé directamente los valores, sino que los pasé a través de una lista, y una lista con dos valores, que son los que recibe acá. Esa es otra forma de hacer. Es decir, no enviar directamente los datos, sino que a través de una lista, siempre y cuando tengan la misma longitud que la cantidad de parámetros. ¿Por qué? Si aquí tengo dos parámetros, aquí también deben haber dos parámetros, porque va a coger uno para el importe y otro para el descuento. Ya que si yo aquí pongo un tercero, por ejemplo 50, y yo trato de ejecutar esto, ¿qué me va a salir? Un error.
porque solo puede tomar dos posiciones. Allí lo dice también, pero miren, dice, solo toma dos argumentos como de posición, pero 3 han sido dados, lo cual es incorrecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si yo quiero enviar el 20, que viene a ser el descuento, en la primera posición y quiero enviar el 2000 en la segunda posición? Aquí también puedo aplicar lo que hice hace un momento, tratar de definir la variable antes del valor. Es decir, yo aquí voy a enviar, por ejemplo, voy a poner aquí debería ser, digamos que este es el importe, está en la segunda posición. El importe va a ser igual a 200 y... Ay, ¿qué pasó aquí? Y acá el descuento va a ser, a ver, igual, aquí me faltó en las comillas, 2000 importe, ok, ya. ¿Por qué sale este error? Porque al menos para lo que son listas, yo no puedo hacer esto, ok. Es decir, yo solo puedo enviar los datos directamente, pero sin definir o sin aclarar cuál es la variable que estoy manejando. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer esto? Yo aquí necesitaría aplicar el concepto de diccionarios, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita solo lo pongo para que ustedes se den cuenta de que funciona, pero esto no es necesario verlo ahora porque esto es parte de diccionarios. Y me sigue saliendo error porque dentro de un diccionario, ya lo vamos a ver, así que no se preocupen, el igual no es la variable de asignación, sino son los dos puntos. Y acá también, ¿ok? Y la separación sí es por comas, y ahí sí ha ido todo, ¿ok? Ahora, si yo trato de ejecutar esto, también me va a salir error. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero llamar a datos que se encuentran dentro de un diccionario, no se utiliza el un punto, sino se utilizan los dos. Perdón, no se utiliza el un asterisco, sino los dos asteriscos. Y es como ustedes pueden ver ahí. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí salió un valor negativo porque ahí el importe debe ser mayor al descuento, porque esto es el descuento. ¿Ya? Y ahí sí salió el valor positivo. ¿Ok? Entonces, mira, aquí yo los he puesto en desorden. Descuento acá, importe acá. Pero ¿por qué hice eso? Porque obviamente aclaré que esta va a ser la variable. Ahora, esta última parte, como les dije, no es necesario que la tengan en cuenta, al menos por ahora, porque esto es diccionarios, pero la coloco para que ustedes se den cuenta también que para las funciones se puede utilizar listas o diccionarios para enviar parámetros de manera indirecta, porque no los estoy enviando directamente, sino que los defino arriba primeramente y luego los envío. ¿Ok? Bien, esta es la parte de definición e implementación de funciones. Vamos acá, paso de parámetros por valor y paso por referencia. A ver, este también es uno de los temas que causa mayor controversia al momento de aprender al menos un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque esto a veces suele interpretarse de diferentes maneras o suele aplicarse de diferentes maneras dependiendo de cuál es el lenguaje. Al menos en Python, vamos a tener claro dos cosas, que los enteros son inmutables, ¿sí? Los enteros son inmutables. Y que en cambio colecciones sí son mutables, como por ejemplo las listas. Las listas, al menos las listas, son una de las colecciones que tienen mayor capacidad para mutar, para cambiar. Porque puedo hacerlo de manera muy simple, de manera directa. Ustedes ven también el gráfico que se encuentra al lado izquierdo. Ahí se puede explicar también qué es pasar por referencia y qué es pasar por valor. Cuando yo paso por referencia, yo lo que básicamente estoy haciendo es pasar la misma variable que yo tenía asignada en un registro de memoria. Esto se maneja también haciendo analogía con registros de memoria y punteros. Bien, pero no vamos a entrar en eso en detalle, simplemente es para tratar de hacer una analogía o una comparación. Es decir, cuando yo paso un parámetro por referencia, estoy utilizando el mismo registro de memoria o el puntero está apuntando en la misma dirección. ¿Ok? Es decir, aquí tengo
cup y tengo una taza llena con café, y en field cup le estoy mandando como parámetro a esa misma taza de café, y es un paso de parámetro por referencia, ¿ok? Mientras que en paso por valor, lo que yo hago es pasarle como una especie de copia, y al pasarle una especie de copia ocupo un diferente registro de memoria, a diferencia de la referencia, que es un mismo registro. En el paso por valor es un diferente registro de memoria y el puntero apunta en otra dirección. Entonces, si yo en el paso por referencia modifico el valor que estoy enviando, también se modifica el valor original, porque está apuntando en la misma dirección de memoria, es decir, si afecta el uno, afecta el otro. Pero por valor, como están apuntando en direcciones diferentes, si yo modifico el 1, no significa que se vaya a modificar la variable. Esto es muy aplicable, dependiendo asimismo del uso. Si yo quiero modificar dos variables a la vez, pues hago un paso de parámetro por referencia, o si quiero simplemente hacer una copia, lo hago por valor, ¿ya? Y vamos a trabajar con los ejemplos que están allí definidos. Entonces vamos a borrar esto porque ya trabajamos con lo básico, y vamos a definir una variable a que sea igual a 50, y vamos a hacer el print para darnos cuenta, y pongámosle antes de la función, y aquí va la variable x, ¿ok? Luego voy a definir mi función def, la palabra clave, y voy a ponerle function, y aquí le voy a poner paréntesis, y aquí le voy a poner x, dos puntos, y le voy a decir que x va a ser igual a 5, o aquí a 10, ¿ok? Y lo que hago acá es ahora, a ver, aquí debe ser a. ¿Por qué debe ser a? Porque es la variable que yo voy a enviar directamente. Voy a hacer un paso por referencia. A. Ojo, voy a hacer un paso por referencia a enteros. ¿Ok? A enteros. Y aquí voy a llamar mi función, voy a decirle function, y voy a enviarle a. Acá. Y luego voy a poner print para ver cómo cambió, entre comillas, a ver si va a cambiar. Después función, y así mismo voy a enviarle x, ¿ok? Listo. Vamos a hacer esto primero. A ver, ¿por qué hubo un error aquí? Porque es a, y aquí también es a, me confundí. Si yo ejecuto esto, me dice a antes de la función 50, después de la función 50. ¿Qué pasó? Yo hice un paso de parámetro por referencia, pero ¿de qué depende también? Del tipo de dato, En este caso son enteros, y los enteros son inmutables, al menos al pasarlos por referencia son inmutables. Me da lo mismo si yo los pasé así, o si hubiese pasado su valor, aunque ahí no tendría sentido, decir ponerle aquí 50, ahí no tendría sentido, o acá. Entonces lo hice por referencia, pero también depende del tipo de dato, y en este caso los enteros son inmutables y no cambian, es decir, inmutar es que no cambia, entonces no hay variación. Ahora, en cambio, otro tipo de dato que sí es mutable son las listas. Esas tipo de datos son compuestos, sí son mutables y sí cambian dinámicamente. Entonces vamos a definir una lista L y vamos a ponerle, digamos, 1, 2, 3, y pongámosle una palabra. Pongamos domingo. ¿Okay? Y ahora voy a definir una función, digamos 2, porque ya definí mi función 1, y aquí voy a enviarle mi función L. ¿Okay? Y aquí pongo, digamos que L sea, pongámosle clear. Ya clear no hemos trabajado con eso. ¿Qué hace clear? Lo que me hace es vaciar la función prácticamente. Entonces, perdón, vaciar la lista. Si yo ejecuto esto, ustedes van a ver aquí qué pasó. Ya, aquí, antes de la función y después de la función. ¿Qué pasó? Antes de la función era mi lista L, correctísimo. Luego dentro de la función lo que hago es yo limpiar la lista. Y le pasé la lista y veo qué pasa después de la función. Y asombrosamente quedó vacía.
que fue lo que yo le apliqué dentro de la función. Entonces aquí nos damos cuenta que las listas son colecciones mutables, ¿sí? Son colecciones mutables que pueden variar dinámicamente, perdón, y en este caso se lo comprobó, ¿sí? Limpié la lista dentro de la función y también se me limpian afuera. Entonces aquí me he dado cuenta, o he confirmado más que todo, he confirmado que las listas son mutables, ¿ok? Entonces básicamente con esto podemos trabajar acerca de parámetros de valor y parámetros por referencia. En los parámetros por referencia, el valor que yo cambie, tanto adentro se va a cambiar también afuera de la función. Mientras que si yo paso por valor, ahí no hay problema porque es como una copia. Y una copia ya apunta en un diferente registro, apunta en una diferente dirección y ocupa un diferente registro de memoria. ¿Ok? Bien, eso es paso de parámetros por valor. Modularización. Modularización. ¿Qué es esto de modularización? Es algo similar a lo que veíamos al inicio, acerca de el paradigma del divide y vencerás. Cuando yo tengo un problema y yo quiero solucionarlo, yo divido esas partes. Y cada parte, digamos que me representa una función. Entonces, como cada parte me representa una función, al momento de yo querer resolver el problema, ¿qué hago simplemente? La suma de las partes. Y la suma de las partes viene a ser la suma de las diferentes funciones. Y esas funciones me van a resolver el problema. ¿Ok? Listo. Entonces, como vemos ahí, tenemos programa principal, subproblema 1, subproblema 2, hasta subproblema n. Yo he dividido el problema en muchos subproblemas o problemas pequeñitos, y lo que hago es resolver cada uno de ellos, y luego uno las funciones que me ha hecho cada uno de ellos. ¿Ok? Bien. Digamos que yo tengo, vamos a poner 4 valores, sí, 4 variables. Pongamos la variable a, 10, la variable b, 20, la variable c, digamos que es 30. Este es un ejemplo pequeñito para explicar esto, ¿ya? Ustedes pueden buscar en internet más ejemplos de esto. Básicamente lo que quiero es que entiendan, ¿sí? De ahí la parte práctica ya depende de ustedes, su motivación por aprender. Ok. Bien, voy a definir dos funciones. A ver, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto. Quiero sumar la variable a y la variable b en una función. Y también quiero sumar la variable c y la variable d. Y el resultado que me resulte de la suma de a y b y de c y d, quiero sacar, o quiero elevar al cuadrado ambos, sumar y sacar su magnitud. Sacar su raíz cuadrada, no su magnitud, pues no son vectores, su raíz cuadrada. ¿Cómo lo hago entonces? Vamos a definir una función, digamos que es suma, ¿ok? Entonces yo voy a definir una función y voy a recibir dos valores, a y b. Y voy a retornar a más b, ¿ok? ¿Cuál es el error aquí? No puse los dos puntos. Y acá voy a poner, digamos, cuadrado. Cuadrada raíz. Ok, definición raíz cuadrada, y así mismo aquí recibo, digamos, dos parámetros x y y, dos puntos, y lo que me va a retornar es x al cuadrado más y al cuadrado y sqrt Bien, ahí sí. Entonces vamos acá a hacer return. No, vamos a hacer print. Y print, voy a llamar a mi función raíz cuadrada. Y me va a recibir dos parámetros. El primer parámetro, ¿cuál es el primer parámetro que yo querría recibir? La suma de a más b.
¿Cómo hallo la suma de A más B? Llamando a mi función suma. Llamando a mi función suma, y aquí le envío A y le envío B. Y el otro parámetro, asimismo, es mi función suma, pero aquí le voy a enviar en cambio C y le voy a enviar D. ¿Ok? Y si yo ejecuto esto, ¿ya? Me sale allí. ¿Ok? Bien. Les pido disculpas por el pequeño lapsus de aquí con NumPy. Es que estaba utilizando un intérprete diferente, ¿sí? Y no tenía instalada la librería de NumPy, entonces tuve que acudir a otro intérprete para tenerla, porque ahí sí la tenía instalada, ¿ya? Entonces ese fue el pequeño lapsus. Bueno, entonces lo retomo para que quede claro. ¿Qué hice? Tengo 4 variables aquí, A, B, C y D, y cada una de ellas tiene un valor numérico. Ahora, ¿qué quiero hacer? ¿O cuál era el problemita? El problemita era que yo quería definir una función que me sume 2 variables. Y luego quería definir otra función que con la suma, el resultado de la suma de esas 2 variables, las eleve al cuadrado, la sume y le saque su raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces defino mi función suma con 2 parámetros, A y B, y retorno la suma, que es lo que quiero. Y luego defino mi función raíz cuadrada, que recibe 2 parámetros, y en cambio aquí quiero la elevación al cuadrado de los 2 parámetros, la suma y la raíz cuadrada respectiva. También esto es lo que les quería puntualizar también, que SQRT no es una función que viene de fábrica, a diferencia de otras funciones como el print, por ejemplo. Entonces, SQRT debo de buscarla que esté en una librería, y una de las librerías en donde está, pues, es NumPy. Entonces, por eso hice el import de NumPy. Eso me olvidé de comentarles. Les pido disculpas, pero bien, ese es el objetivo que quería lograr. Entonces retorno la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora, ¿cómo aplico esto de modularización? Como les dije en un principio, ese era el problema. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Miren, el problema lo dividí en 2 partes, ¿no es verdad? Primero hallé la suma de 2 de los elementos, y luego con el resultado de esa suma los elevé al cuadrado. ¿Ok? Entonces 2 funcioncitas, y las 2 funciones las hago trabajar juntas y ya resuelvo el problema. Y aquí está cómo lo resolví. Tengo raíz cuadrada de la función. Esa función me recibe 2 variables. Y esas 2 variables que quería, ¿cuáles eran? ¿Qué tenían que ser? Tenían que ser la suma de 2 variables más. Entonces, como tengo mi función suma, lo que hago es enviar como primer parámetro la suma de las 2 variables primeras, de A y B, que está acá arriba, y luego enviar la suma de C y D. Y como estos 2 resultados numéricos son las variables que recibe aquí, los eleva al cuadrado, los suma y le saca la raíz cuadrada, y fue lo que obtuvimos como resultado aquí, 76.15 y más decimales. ¿Ok? Esa es modularización. Y así se pueden hacer ejemplos, obviamente, mucho más grandes, mucho más complejos, pero el hecho es que entiendan cómo funciona la modularización y cómo llamar una función de otra función, porque aquí lo que hice eso fue como que matar 2 pájaros de un tiro. A la vez aplicamos modularización y a la vez aplicamos lo que es la llamada recursiva de funciones. Así se llama, llamada recursiva de funciones. Es decir, primero llamo mi función raíz cuadrada, pero también luego dentro de esa función llamo a otra función más, que es la función suma. Y si yo quisiera, puedo llamar dentro de esa función suma a otra función y así sucesivamente. Puedo hacer un montón de llamadas recursivas de funciones. Siempre y cuando todo esté bien, todo esté correcto, no va a tener ningún problema en la ejecución. Lo ejecutamos de nuevo para que ustedes se den cuenta y no hay ningún problema. ¿Ok? Bien, aquí es la parte de modularización. Hasta aquí ha llegado la transmisión del día de hoy. Si tienen asimismo algún comentario o alguna opinión, por favor déjenlo abajo en los comentarios del vídeo. Si les gustó el vídeo, denle me gusta. Suscríbanse al canal para más material que se viene del curso Fundamentos de Programación. Compártanlo con sus amigos que crean que les pueda servir para estudiar. Y esto ha sido todo. Conmigo hasta la próxima. Gracias.